Maldita seas, Jan, vas a caer. Los 7 filósofos más hipócritas de la historia. Vast. No lo he visto antes, pero he escuchado un poquito sobre este canal y que está bueno, así que nos fuimos. A lo largo de la historia, varios grandes filósofos proclamaron grandes ideas y principios, mientras que sus propias conductas caían muchas veces en graves incongruencias. Veremos en este video cómo 7 filósofos, admirados por sus ideas, mostraron en su vida una inmoralidad, hipocresía o maldad que contradice aquello que Soy una democracia administrada. Pretendo que hay votaciones y elecciones y eso, y luego al final hago con lo que me da la gana. Después está el otro de los 7 que vivieron como predicaron. Sí, creo que está aquí arriba, de hecho. 7 filósofos más coherentes con su vida y su vida. A eso vamos después. predicaron. Vamos a prestar atención. Esto no invalida automáticamente sus teorías, que en algunos casos siguen siendo muy influyentes, pero sí revelan el lado oscuro de su humanidad. Insisto en que sus ideas de... Yo digo administrada porque lo traducí más del inglés, pero estoy haciendo referencias a Head-Diver. Pero sí es eso. Yo lo mencioné en un video mío. Después vamos a ver ese pedazo de Head-Diver y de Warhammer mío, que es cine, la verdad. Al final del stream vamos a ver eso. En distinguirse de la coherencia de su vida. Nadie es completamente irredimible y todos somos falibles, pero incluso los más grandes pensadores pueden ser grandes hipócritas, Tremendos bates de ese tipo. Sí. falsos e incoherentes. Empecemos. Número 7. Martin Heidegger. Martin Heidegger, célebre filósofo autor de Ser y Tiempo, una de las obras más importantes del siglo XX, ensalzaba conceptos tan importantes como la autenticidad del ser y exploraba la naturaleza de la existencia humana como pocos lo han logrado. Sin embargo, en la vida real cometió... Yo creo que el problema, Frederick Klein, con el rap es que contaron a Carlomagno como alemán y por eso no pusieron un alemán. Perdón por eso. una traición ética monumental al alinearse plena y abiertamente al régimen nazi. En 1933, siendo profesor universitario y catedrático, Heidegger asumió el rectorado de la Universidad de Friburgo y se afilió entusiastamente al partido nazi, colaborando con él durante varios años. Ha sido ampliamente criticado por este apoyo al nazismo, que incluyó pronunciamientos oficiales Está cabrón. Eso no me parece muy buena gente de tu parte, bro. a favor de Hitler y la implementación de políticas fascistas en la academia. De hecho, en su discurso inaugural como rector, llegó a proclamar lo siguiente: el Führer, y solo él, es la realidad alemana presente y futura. Culto al líder. ¿Me recuerda a alguien? ¿Me recuerda a alguien? ¿Me recuerda a alguien? Me recuerda a alguien. Militares desfilan con una gorra de Fidel Castro en una urna. Pero si el fascismo era de derecha, bro. ¿Qué es esto? No, esto es propaganda de ultraderecha, ¿me entiendes? Nada de esto es verdad, esto es mentira. Esto está hecho con IA. Esta foto, ustedes ven, si ven la foto, ven que está todo así como IA. Es porque todo aquí es IA. Esto es completamente falso. Completamente falso. Nada que es real. Nada que es real. No hay culto al líder en la izquierda, bro. Eso es de derecha. Eso es completamente de derecha. Palabras que demuestran su fervor ideológico. Tras la Segunda sigamos. Guerra Mundial, Heidegger fue destituido y se le prohibió la docencia por su complicidad con el régimen. La hipocresía de Heidegger resulta flagrante. Por un lado, postulaba la importancia de la autenticidad individual y la búsqueda de la verdad del ser, pero por otro se sometió a una de las ideologías totalitarias más atroces del siglo XX. Defendió abiertamente un régimen basado en la inautenticidad moral, la propaganda y la violencia, traicionando de alguna manera así los valores humanistas que cabría esperar de un filósofo como él. Para agravar la contradicción, el tipo aplicó la de el nice guy, de pretender ser el mejor humano del mundo, y una vez que tiene la mínima cantidad de poder, en realidad es una persona horrible. Y esto pasa más a menudo de lo que creerías, pero esto pasa muchísimo. A veces la gente que más
dice ser la mejor persona del mundo, tienen que dejar claro y decir a 4 voces que son las personas más altruistas y más bondadosas del mundo, en el fondo son personas horribles que tienen que compensar pretendiendo ser lo mejor del mundo. Están usando una fachada, es una fachada lo que tiene este tipo. No es ni siquiera que sea hipócrita, es que era falso desde el principio. Mantuvo una relación amorosa con su alumna Hannah Arendt, quien era judía, al mismo tiempo que respaldaba un gobierno plenamente antisemita, lo que desnudó una profunda incoherencia personal al menos. Arendt, años más tarde, señaló que Heidegger nunca se arrepintió, aunque después Estaba duro, estaba cabrón. ella lo perdonó. En lo personal, la mancha quedó. Incluso sus propios alumnos, como Karl Lowitz y Emmanuel Levinas, lo condenaron por no reconocer ni expiar nunca su error. Heidegger pretendía hacer una filosofía pura separado de lo mundano, pero su vida demostró que hasta lo más elevado puede caer en grandes errores éticos. Yo creo que él es el filósofo más importante del siglo XX. Creo que se redimió realmente, pero en su caso, la inmoralidad política y la cobardía ética dejaron una sombra permanente sobre su legado. Número 6. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau fue uno de los pensadores más influyentes de la Ilustración en el ¿He visto a este tipo antes? siglo XVIII, célebre por obras como El contrato social y Emilio, en las que defendía la bondad natural del ser humano y proponía una crianza amorosa y virtuosa de los niños. En su vida personal, Rousseau estuvo marcada por una hipocresía escandalosa. Pese a escribir tratados enteros sobre educación y amor paternal, Déjame adivinar, era el peor padre del mundo. Rousseau abandonó a sus 5 hijos Lo adiviné. recién nacidos en Tiene que ser que lo haya escuchado antes y que me vino a la cabeza. Seguro lo he escuchado antes a algún punto. un orfanato, negándose a criarlos uno a uno. En su autobiografía confesó haber abandonado sucesivamente a cada bebé, algo que incluso sus amigos no le perdonaron. ¿A 5 bebés? No digo yo. ¿Quién te va a perdonar eso, cabrón? ¿Te pasaste de la raya qué? Este tipo ya estaba enfermo de los nervios, pero ¿y esto? Una filosofía pura fuera de lo humano, pero se dejó llevar por algo extremadamente humano, la discriminación. No jodas, loco. El socialista de la Revolución Francesa, sí, XDDD. Voltaire, uno de sus rivales intelectuales, lo denunció públicamente por semejante acto. Y Rousseau, de forma patética, intentó justificarlo alegando que no los había dejado en la puerta, sino que los había... Abandono es peor que maltrato, depende del grado de maltrato. Porque el maltrato era común en ese tiempo. El abandono... Abandonar un bebé es peor, sí, lo siento. Abandonar a un bebé es muy peligroso, es muy cabrón. Porque cualquier persona puede abusar de ese niño, ¿sabes lo que te...? No, el abandonar es peor, es mucho peor. Depende del maltrato. Si estás diciendo solo físico, depende de la intensidad, bro, es muy complicado. Porque el abandono de un bebé es una cosa fija, pero maltrato es una cosa que es una escala de gris. Lo mismo puede ser un maltrato leve que puede ser lo peor del mundo. No sé a qué niveles específicos te refieres. entregado adentro. Esta excusa sí. ¿Qué era una educación espartana? Abandonó a niños que Esparta. Ah, sí, lo sé. Y uno de sus rivales intelectuales lo denunció públicamente por semejante acto. Y Rousseau, de forma patética, intentó justificarlo alegando que no los había dejado en la puerta, sino que los había entregado adentro. Esta excusa cínica no... O sea, sí los abandoné de bebés, pero no los dejé afuera, los dejé adentro de la iglesia. Cosa completamente diferente, ¿ok? hizo sino aumentar el repudio hacia su figura. Rousseau proclamaba la pureza y la virtud de una vida sencilla en la naturaleza, exaltando la sinceridad y la moral en sus escritos, pero en la práctica actuó con una irresponsabilidad y falsedad pasmosas. Él mismo reconoció más tarde que su decisión le pesaba, pero nunca reunió el valor de recuperar a sus hijos. Este abismo entre su pensamiento y su vida intelectual dolorosamente no es más que la de un gran hipócrita. Número 5. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche es famoso por atacar a la moral tradicional, proclamar la muerte de Dios y exaltar valores como la fuerza vital, el orgullo y la superación personal.
despreció abiertamente las virtudes cristianas como la humildad o la compasión, a las que consideraba signos de debilidad. Sin embargo, la vida de Nietzsche estuvo llena de ironías trágicas. Sí, la cosa tiene que estar demasiado mala como para que tú le des la razón a Voltaire. Y contradicciones humanas que revelan su brecha entre la filosofía y la realidad. Por un lado, escribió máximas tremendamente polémicas, llegando a afirmar que la compasión es la práctica del nihilismo y que apiadarse del débil solo prolongaba lo indebido. Por otro lado, el mismo Nietzsche terminó sus días totalmente incapacitado, requiriendo de compasión para poder seguir existiendo. ¿Sabes lo que te digo? física El misógino que se quería acostar con su hermano. Sí, y mentalmente. con su hermano. Eso no lo sabía. Espérate, estamos hablando de Nietzsche. Esa no me la sabía. Yo no sabía que se quería acostar con la hermana. Cuidado por la caridad ajena y víctima de aquello que tanto había desdeñado. En enero de 1889 ocurrió el episodio emblemático de esa contradicción en su vida. Él paseaba por las calles de Turín cuando presenció a un cochero azotando Con red chileno. Hacer, tenme compasión, por favor. Siente altruismo hacia mí. Siente bondad. Por favor. brutalmente a su caballo porque el animal no quería avanzar. Incapaz de tolerar este sufrimiento, Nietzsche corrió hacia el caballo, lo abrazó llorando y clamó por el fin del castigo. Aquel instante de compasión extrema lo quebró de todas. Oye, el tipo estaba funable y pico. Estaba cabrón, tremendo hipócrita. Pero el bigote estaba cool o no estaba cool. Las formas imaginables. El filósofo colapsó mentalmente y fue llevado a una pensión, donde permaneció catatónico. Nunca recuperó la cordura, y sus últimos 11 años de vida transcurrieron en un estado de demencia e invalidez total, al cuidado de su anciana madre primero y de su hermana, terrible en su vida, después. Resulta sobrecogedor que el hombre que llamó a la compasión una debilidad sucumbiera él mismo al profundo acto de piedad y cuidado de un enfermo, precipitando su derrumbe definitivo. Las paradojas no terminan allí. Nietzsche se proclamaba un apóstol de la vitalidad del superhombre. Sin embargo, fue físicamente enclenque y enfermizo. Sufrió migrañas, dolencias nerviosas y muy probablemente sífilis, lo que terminó de minar su salud. Detestaba. Sí, evidentemente esa descripción ajusta con mucha gente, la mitad de la población de Alabama, por ejemplo. La moral de los esclavos, cristianos en sus palabras, basada en la humildad y el amor, pero en su fuero interno anhelaba el afecto y la compañía. En 1882 vivió una intensa pero frustrada historia con Lou Andrea Salome, una joven intelectual por la que se sintió profundamente enamorado. Nietzsche propuso vivir en un trío filosófico con Lou y su amigo Paul Rée, un arreglo poco convencional, pero Lou terminó rechazando casarse con él. La separación de Lou fue muy dolorosa para Nietzsche, que se sintió traicionado y humillado. Cayó en una depresión prolongada a causa de esto, y de ese desengaño amoroso surgió nada menos que su obra maestra. Así habló Zaratustra, escrita con sublimación de aquel amor imposible. Nietzsche cayó en una depresión prolongada a causa de esto, y de ese desengaño amoroso surgió nada menos que su obra maestra. Así habló Zaratustra, escrita con sublimación de aquel amor imposible. Nietzsche ha pasado a la historia también como un gran misógino, escribiendo frases célebres de menosprecio hacia las mujeres. Era en el fondo un hombre que no pudo sobrellevar el rechazo de la mujer a la que amaba. Su orgullo filosófico escondía una profunda vulnerabilidad emocional. Yo tampoco sé mucho sobre la vida personal, solo he escuchado que no, listo, está arreglado ya, que arreglaste. Muchas gracias, Conrad Chileno, te quiero mucho. Y una gran hipocresía. Número 4. Diógenes de Sinope. Retrocedemos a ver, Diógenes cínico sí era. muchos siglos para encontrarnos con la figura de Diógenes, el filósofo cínico por excelencia.
Diógenes llevó la provocación ética a un nivel radical. Predicaba la vida conforme a la naturaleza, entre comillas, despreciando las convenciones sociales por considerarlas hipócritas. Vivía en la pobreza extrema. Según la tradición, habitaba en un barril a las afueras de Atenas y se enorgullecía de su desprendimiento, entre comillas, de toda necesidad. Su coherencia ideológica fue notable en ese sentido al principio, pero también lo fue su comportamiento escandaloso e inmoral a los ojos de sus contemporáneos. Para Diógenes, nada que fuese natural debía considerarse vergonzoso, sin importar lo ofensivo que resultara en público. Así, el cínico se volvió infame por las acciones deliberadamente indecentes e inmorales que cometía. Se orinaba en las calles, en las personas, se defecaba en los teatros y se masturbaba en las plazas públicas, todo ello ante la mirada atónita y furiosa de la gente. Cuando alguien lo increpó debido a las cosas que hacía, Diógenes respondió con una ironía y un cinismo tremendos. Ojalá fuese tan fácil calmar el hambre frotándose el estómago vacío, como se puede hacer con otras necesidades. Con frases mordaces como esta, justificaba sus actos obscenos como críticas vivientes a la artificialidad de las normas. Desde luego, los ciudadanos de Atenas consideraban a Diógenes poco menos que un loco inmoral. El mismo Platón llegó a llamarlo un total enloquecido. Sus contemporáneos también señalaban su gran hipocresía, que atacaba la necesidad de las cosas materiales, dependiendo él mismo de la limosna proveniente del trabajo ajeno para comer. Está cabrón. Rechazaba la vida en sociedad, pero no podía sobrevivir solo, ni evitar ser una carga para los demás. De hecho, fue capturado por piratas en una ocasión y terminó siendo vendido como esclavo. Terminó su vida viviendo en una Menos mal yo comí hace rato. Yo tengo hambre. casa de un hombre rico a quien servía de tutor. Un total hipócrita. Aún así, hay que reconocer que Diógenes sí era coherente con su filosofía cínica, aunque ésta fuera totalmente destructiva e hipócrita. Su vida fue más bien una especie de experimento filosófico llevado al extremo, que demostró la bajeza de la indolencia hacia los demás y la hipocresía de desdeñarlos cuando los necesitas. Número 3. Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, célebre filósofo pesimista alemán, postuló Bueno, con el caso de Diógenes, yo creo que no es que fuera tan hipócrita. A mí me parece que su ideología era eso, hacer lo que te dé la gana, da igual todo. Y hizo lo que le dio la gana y le dio igual todo. Creo que sí estaba siendo coherente con su ideología de mierda. el sufrimiento es la base Pero el vivir en sociedad, vivimos en una sociedad, es un aspecto de los humanos. Ay, Dios, Schopenhauer. del deber moral. De esto no sé mucho, no sé casi nada. En su ensayo sobre el fundamento de la moral, que también fundamentó en su obra más extensa, llegó a argumentar que reconocer el dolor Sí, lo de necesitar limosna sí, pero muchas de las cosas que él dijo yo creo que sí eran coherentes con su forma de pensar y de hablar. ajeno y sentir piedad es algo que puede moderar el egoísmo humano en la búsqueda de No, el último puesto es Carlos Marx, no se puede poner mejor que eso. Y antes que eso Ayn Rand. O sea, todo perfectamente equilibrado como debe ser. representar Este video es una obra maestra, ya me encanta, like. Estoy suscrito. la Videazo. voluntad en el universo. Paradójicamente, y Te también van a dar ganas de autobanearte porque... de Espérate. repetir piedad, es algo que puede moderar el egoísmo humano en la búsqueda de representar la voluntad en el universo. Paradójicamente, y también de manera trágica, Schopenhauer en persona careció totalmente de compasión en varios episodios atroces de su vida, mostrando un lado irascible y cruel. A los 33 años, Schopenhauer agredió violentamente a una humilde anciana, Caroline Marquet, que vivía en su mismo edificio en Frankfurt. El filósofo se enfureció porque la mujer, que era una costurera de 70 años, conversaba en el pasillo cerca de su puerta y, entre comillas, perturbaba su concentración. Cegado de ira, Schopenhauer salió de su apartamento y, sin mediar ninguna palabra, empujó a la anciana escaleras abajo, causándole severas lesiones. Joder, pero ¿quién empuja una vieja bajo las escaleras? ¿Qué es eso? Están mal de la cabeza, o sea, era una muy mala persona, o las dos.
La víctima, incapaz de volver a trabajar debido al ataque, lo demandó junto a su familia ante la justicia. Basada. Schopenhauer fue declarado culpable, por Basados. supuesto, y condenado a pagarle a la señora Marque una pensión trimestral de 15 taleros mientras ella siguiera viva. ¿Cuánto dinero era eso? ¿Cuánto dinero eran 15 taleros en los tiempos de Schopenhauer? Ajustado a la inflación hoy. 590 libras, 680 euros, 750 dólares por ahí. Se sentiría como 2-3 meses de trabajo. Es como para lo que a mí se sentiría 3.000 euros. Entiendo eso, sí. Eso se sintió como tener que pagar 3.000 euros. Entiendo. Esto era superior a un salario normal en su época. Durante otros 20 años cumplió a regañadientes con esa condena. O por cada mes. Dios mío. Son mucho dinero. O sea, 3 meses. 45 taleros en total. 9.000 dólares tuvo que pagar más. Forzosa. Lo que para mí se sentiría pagar 9.000 dólares. Hasta que la anciana murió en 1848. Lo espeluznante. Esto era superior a un salario normal en su época. Durante otros 20 años cumplió a regañadientes con esa condena forzosa hasta que la anciana murió en 1848. Lo espeluznante ocurrió al fallecer la mujer. Libre ya de esta carga legal, Schopenhauer anotó fríamente en sus escritos la siguiente frase: Ovid annus, ovid onus, que significa muerta la vieja, se acabó la deuda. Por si es como el padre de Groot de la película de los Croods. Para el carajo. Fuera poco, Schopenhauer era notoriamente misógino y misántropo. Conrad, te estoy mirando. No digas lo que estás pensando. En su vida cotidiana, es decir, que odiaba profundamente a las mujeres, la maternidad, la vida y la alegría de las personas. Jamás contrajo matrimonio ni tuvo hijos. En su ensayo sobre las mujeres, destiló muchísimo veneno hacia el género femenino, calificando abiertamente a las mujeres de inferiores en Vaya, te lo perdono porque no escribiste las últimas 2 letras. Inteligencia y aptas únicamente para tareas domésticas, opiniones deplorables incluso en su propia época. Su carácter egoísta y agrio también lo enemistó con su propia madre. ¿Qué libro? No estaba prestando atención. Jamás contrajo matrimonio ni tuvo la vida y la alegría de las personas. Jamás contrajo matrimonio ni tuvo hijos. En su ensayo sobre las mujeres, destiló muchísimo veneno hacia el género femenino, calificando abiertamente El tipo era un red pillar, pero de su tiempo. El tipo estaba avanzado para su época. A las mujeres de inferiores en inteligencia y aptas únicamente para tareas domésticas, opiniones deplorables incluso en su propia época. Su carácter egoísta y agrio también lo enemistó con su propia madre, la novelista Johanna Schopenhauer, con quien rompió dolorosamente una relación que tenía en tristes cartas. Según algunos de sus biógrafos, su carácter era tan difícil y su carácter tan explosivo que su conducta rayaba en lo abusivo y en lo neurótico. Él despreciaba el matrimonio, pero hipócritamente, ya anciano, le propuso matrimonio desesperado y patético a una jovencita de 16 años, a quien acababa de ver en un teatro. Un reflejo de su ridícula contradicción moral e intelectual. Un anciano lleno de dolor, violencia y arrepentimiento, rugiendo herido de ira contra el amor, la niñez, su propia madre y la inevitabilidad de la muerte. Irónicamente, hacia el fin de su vida, Schopenhauer colocó en su casa una inscripción que decía «Espes mea Christus». También era Grumman. Mi esperanza es Cristo, buscando quizás al fin un consuelo espiritual frente al vacío al que se estaba aproximando. Número 2. El tipo se debió haber sentido como una mierda. La mayoría de las mujeres votan a la izquierda, Solemneyan. Ya lo dijiste tú, mayoría. No todas. Como mismo tenemos buenos samaritanos, tenemos buenas mujeres.
Ellas se merecen todo el amor, todo el cariño, todo el respeto, toda la admiración del mundo. Sigamos hablando. Ayn Rand. Era youtuber de críticas, literal. La escritora y filósofa Ayn Rand, nacida en Rusia y asentada en Estados Unidos durante más de la mitad del siglo XX, Nadie la quería, se fue por una niña. Dios mío, bro. Que tú estaba Schopenhauer. Ya no tenía suficiente con lo de la vieja, cabrón. fundó toda una escuela de pensamiento llamado el objetivismo, basado en la exaltación Basado. del egoísmo racional, la defensa del capitalismo laissez-faire y la condena absoluta del altruismo. En novelas famosas como Perdón, no estaba escuchando. Detonado. Rusia y asentada en Estados Unidos durante más de la mitad del siglo XX, fundó Te quiero, ya me estás sacando el racismo y el machismo. Voy a ver qué puedo hacer. toda una La gordofobia no, ahí lo que te voy es apoyar. escuela de pensamiento llamado el objetivismo, basado en la exaltación del egoísmo racional, la defensa del capitalismo laissez-faire y la condena absoluta del altruismo. En novelas famosas como El Manantial o La Rebelión del Atlas, El problema que tengo con Rand es que tenía mucho potencial. Hay muchas cosas en las que está basada y luego dicen muchas estupideces. O sea, dice, no, yo defiendo el capitalismo de esto. Por cierto, tener la mínima cantidad de compasión es cringe. No, no funciona así, mija. No funciona así. llamado el objetivismo, basado en la exaltación del egoísmo racional, Tiene un símbolo de dinero en la blusa. Estaba muy enfermo los nervios. ¿Sabes? la defensa del capitalismo laissez-faire y la condena absoluta del altruismo. En novelas famosas como El Manantial o La Rebelión del Atlas, Rand retrató héroes individualistas que luchan contra una sociedad de parásitos y saqueadores que viven a costa de los productivos y virtuosos. Ella predicó O sea, basados. hasta el cansancio que aceptar cualquier ayuda del gobierno o sacrificarse por otros era moral y lógicamente reprochable. No necesariamente, mija. Sin embargo, la vida personal de Rand exhibió contradicciones enormes. Quizás es esta la filósofa que más desagrado me provoca personalmente. Dos aspectos resaltan especialmente en su vida: su conducta en el amor y su comportamiento respecto al Estado que le acogió. Ayn Rand se erigía como la profetisa de la razón sobre las emociones, pero protagonizó un tormentoso drama pasional que sacó a relucir un costado colérico e irracional en ella. A los 50 años de edad, ya consagrada como filósofa, Rand, que estaba casada ya desde hace años, entabló una relación amorosa extraconyugal con Nathaniel Branden, un discípulo suyo, 25 años menor que Grumeadora me salió y todo. Esta también era youtuber de crítica. ella. Y la mentira, esa no había terminado viviendo del Estado. Parece que eso es lo que va a ver. Estaba convencida de la racionalidad de sus deseos y llegó a persuadir tanto a su Que se joda el body positive jam por algo voy a basado. ¿Quién ha dicho que no estoy de acuerdo con eso? propio esposo como a la esposa de Branden, que estaba casado, de aceptar una aventura abierta. Durante un tiempo la insólita situación se mantuvo gracias a la manipulación No, Pandro, esa es tu ídola. ¿Alguna vez se han preguntado qué edad tendrá Panquente? Nah, estoy bromeando, es mayor de edad. emocional de Rand, hasta que Branden, entonces de 38 años, se enamoró de una mujer más joven y decidió terminar su romance con Ayn Rand. Al enterarse de esto, Ayn Rand reaccionó con una furia descontrolada. Lejos de la frialdad objetiva que pregonaba, se sintió devastada en su orgullo y desató su ira contra Branden. Le organizó un enfrentamiento final en 1968 en el que lo maldijo a gritos, deseándole impotencia sexual, diciéndole que si te queda una pizca de moralidad, serás impotente los próximos 20 años, y si recuperas la potencia antes, sabrás que es señal de tu peor degradación moral. Esto le gritó Rand fuera de sí. Luego lo excomulgó entre comillas de su círculo intelectual y se dedicó a destruir su reputación hasta su muerte.
Esta explosión pasional mostró a una Rand profundamente herida, celosa y vengativa, precisamente las actitudes irracionales que ella A ver, todos sabemos que es una cuenta alterna de Choca. No que los sentimientos eran para sí, condenaba en sus escritos. Mientras tanto, su verdadero esposo moría de alcoholismo. El segundo gran capítulo de hipocresía vino al final de su vida. Tras décadas denunciando los programas públicos como un abierto robo del Estado a los individuos productivos, Ayn Rand terminaría recurriendo al mismo Estado que aborrecía. En 1974 se le detectó cáncer de pulmón. Una ironía adicional, pues ella había negado por muchos años el peligro de fumar y era adicta al tabaco, que la dejó pero esta no se quería la vida. Ay, Dios mío, ¿dónde te sentaste, Rand? con fuertes gastos médicos. Su situación financiera Sí, yo lo sé, no que los sentimientos eran para... Sí, yo sé, esa parte de la hipocresía. se volvió precaria, igual de manera muy irónica. Finalmente, Rand, aconsejada por su asistente Eva Pryor, aceptó inscribir... Ese peinado es un poco una bandera roja, ¿sabes lo que te digo? O sea, está muy bonita, ella estaba muy bonita en esa foto. Pero ese peinado es una bandera roja. en Seguridad Social y Medicare de Estados Unidos, bajo otro nombre, Ann O'Connor, tomando los apellidos de su esposo. Así, los mismos parásitos del Estado público a los que ella despreció, muy irónica. Finalmente, Rand, aconsejada por su asistente Eva Pryor, aceptó inscribirse en Seguridad Social y Medicare de Estados Unidos, bajo otro nombre, Ann O'Connor, tomando los apellidos de su esposo. Así, los mismos parásitos del Estado público a los que ella despreciaba terminaron... A ver, yo también estoy en contra de algunas ayudas estatales, pero no todas por algo estudio o trabajo social basado, lo mismo yo. No, parece un peinado de flapper, no lo sé. Pero a mí me parece un poco, no sé, me impacienta, me resulta creepy. No soy fan. Me gustan peinados más naturales, no sé, eso me parece un poco artificial. pagando las facturas médicas de Rand y su marido, mediante los programas gubernamentales de ayuda social que ella calificaba como inmorales. Este hecho conocido tras su muerte generó un revuelo enorme y público a los que ella despreciaba terminaron pagando las facturas médicas de Rand y su... Al final me llegó una cliente y no vi nada de su puesto. Resumen de Ayn Rand. La tipa hablaba de que las emociones eran malas y el raciocinio era bueno. Que sentir emociones era cringe, era para pendejos. Y también de recontra decía que aceptar cualquier ayuda del Estado te hacía un parásito y hablaba mucho de los parásitos. Y parte de la rebelión de Atlas es un héroe que se enfrenta a un sistema que está lleno de parásitos sociales y cosas así. Y ella terminó haciendo esas dos cosas que ella decía que eran cringe. Todo lo que te digo, se convirtió en lo que juró destruir. Ese es el resumen. Terminó teniendo una relación en la que se puso extremadamente tóxica. Una relación que fue pegándole los cuernos a su marido, dicho sea de paso, con alguien que era 25 años menor que ella. Y después, cuando envejeció, resultó que tenía cáncer de pulmón que se causó ella misma por fumar, a pesar de que negaba que fumar te hiciera ese daño. Y tuvo que requerir de ayudas del Estado. Incluso se cambió el nombre para evitar sospechas y cosas así. Dolor. No que la ayuda de compasión era más bajo, pero terminó haciendo eso, sí, exactamente. Ya. Su marido, que Unidos, bajo otro nombre, Ann O'Connor, tomando los apellidos de su esposo. Así, los mismos parásitos del Estado público a los que ella despreciaba terminaron pagando las facturas médicas de Rand y su marido, mediante los programas gubernamentales de ayuda social que ella calificaba como inmorales. Este hecho conocido tras su muerte generó un revuelo enorme. Incluso muchos admiradores suyos terminaron dimitiendo de su filosofía por esto. Si conoces a Ayn Rand, sabrás que su hipocresía es enorme como una montaña. Poco antes de morir dijo, nadie puede tenerlo todo ni vivir en un estado de perfección. Y su vida lo demostró con creces. Número 1. Al final dijo la verdad, se basó. Dijo, sé que estoy a punto de morirme, pero voy a decir una última cosa y voy a estar completamente basada. Karl Marx. Encabezando el mayor hipócrita de todos. Esta lista tenemos a Karl Marx, cuyo pensamiento ha cambiado el... Espérense, no, que esta parte yo la tengo que ver
disfrutando de algo y tengo hambre, recontra, mala mía. Venga un segundito. ¿Tú cómo ves las ayudas sociales, Jan? Preferiría que fueran lo mínimo posible, pero hay gente que entiende que es completamente necesario que existan las ayudas para ellos. Por ejemplo, gente que tiene problemas de salud que no le permiten operar en la sociedad, que no les permiten trabajar y cosas así. Especialmente gente con síndrome de Down o problemas serios. Absolutamente apoyo que exista la ayuda para esa gente. De ahí para allá, que cuesten lo menos posible. Ayudas sociales para gente que está saludable y que puede buscarse un trabajo. No soy fan de eso. No lo soy. Sí sobreviví. Aparentemente fui al único en el que le tratan como humano y no como en una película de terror clase B. ¿Pero qué tenías que te mandaron para el hospital mental? ¿Estás bien? Fue por pochoclos. Solo para ser tomada por los que crearon Bioshock y hacer tremendos juegazos, de hecho, esa de paso. O por cerveza. Nada. Vine por un sándwich de queso. La mejor cosa sacada de su filosofía. Y el único motivo por el que se conoce su filosofía en la actualidad. Sí, es verdad. Sí, se dejó atrás. Es el pasado, ¿sabes lo que te digo? El mundo ha cambiado de opinión. Lo cual es bueno. Ojo, no me estoy quejando. Le di a lo que no era. Curso de la historia. Marx formuló junto a Engels la teoría comunista que denunciaba la explotación capitalista y prometía una sociedad sin clases. Abogó por la justicia social, la abolición de la familia burguesa y el fin de toda explotación del hombre por el hombre. Nobles ideales que, sin embargo, en el plano personal, Marx incurrió en comportamientos hipócritas y moralmente reprochables que sus adversarios no han dejado de señalar hasta hoy. Aunque dedicó su vida a la... Basado. Es básicamente mi filosofía de trabajador social. Entiendo. Tenía una crisis de ansiedad, pero es que eso me dispara psicosis. Ja. Bueno, a mí no me parece gracioso, de hecho, debe estar cabrón eso. Nada como decir que defiendes al trabajador cuando eres un mantenido, sí, causa de la clase obrera en su vida privada, explotó la lealtad y el sacrificio de quienes lo rodeaban de maneras impresionantes. Su caso es complejo, pero enfoquémonos en dos aspectos. Primero su papel como padre y luego la dependencia económica de la misma clase que criticaba. Junto a su esposa Jenny von Westphalen, tuvo 7 hijos, de los cuales solo 3 sobrevivieron a la infancia. Sumidos en la pobreza durante sus años de exilio en Londres, los Marx perdieron a varios pequeños por malnutrición y enfermedades. Otros, llegados a la edad adulta, como sus hijas Laura y Eleanor, terminarían acabando con su vida tiempo después. Marx se veía tan consumido por sus escritos, entre comillas, revolucionarios, que apenas podía proveer el sustento básico a su familia. Aquí se podría argumentar que fue más trágico que culposo, pero lo que sí fue una grave falta ética es la historia de su hijo ilegítimo. En 1850, la familia Marx recibió en su casa a una joven sirvienta, Hélène de Motte, enviada por la ¿Qué edad tenía? madre de Jenny para ayudarla en tareas domésticas. Hélène sirvió fielmente a los Marx durante décadas atendiendo a toda la familia y sin embargo nunca recibió salario alguno de Karl Marx por el hijo bastardo nada más creo que fue el único que le quedó. Grumman, parece, no lo sé. Su trabajo. Peor aún, Marx engendró un hijo con Hélène hacia 1850. Un bebé llamado Frederick o Freddy, nacido en junio de 1851. Para Frederick Klein referencia. No otro Grumer, pero bueno, es el zurdo definitivo. Es el zurdo primordial, el zurdo primigenio. Todos los zurdos, sus ideas descienden de la de este zurdo. evitar el escándalo de haber embarazado a una sirvienta a la que no le pagaba nada y que además era muy joven, y probablemente para no enfurecer a su esposa Jenny, Marx orquestó un engaño tremendo. Persuadió a su amigo íntimo Friedrich Engels del que asumiera la paternidad de este niño ante el mundo. Engels accedió lealmente. Coge. Y el recién nacido Frederick de Motte fue entregado discretamente a una familia obrera adoptiva en Londres que le dio el apellido Lewis. Engels envió dinero regularmente para su manutención, protegiendo así la reputación de Marx.
El secreto se mantuvo por más de 40 años. Solo en 1895, 12 años después de la muerte de Marx, Engels confesó la verdad, escribiendo en una pizarra que el verdadero padre de Freddy es Karl Marx. Este hecho, verificado por la correspondencia de la época, destapó su gran hipocresía. El profeta de los oprimidos había explotado la subordinación de su propia sirvienta, dejándola embarazada y obligándola a renunciar a su hijo para salvar el honor de él egoístamente. En el aspecto económico, la vida de Marx también estuvo llena de contradicciones. Condenaba la explotación capitalista, pero dependió toda su vida del apoyo financiero de Engels, cuyo dinero provenía de fábricas textiles familiares, es decir, del mismo sistema capitalista que ambos denunciaban. Engels era un perfecto burgués. Marx era notoriamente incapaz de gestionar sus finanzas. Nunca mantuvo un empleo estable, ni supo jamás ahorrar. Sus biógrafos lo describen como endeudado crónicamente, pidiendo fiado al carnicero y hasta al panadero. Solo trabajó como periodista, pero no le fue bien. Ni trabajó muy duro en eso, ni le sacó mucho dinero tampoco. Él no se esforzó mucho, porque vienen los zurdos y te dicen, no, Marx sí trabajó, fue periodista, los periodistas sí trabajan. Y yo estoy como, pero es que casi no trabajó como periodista. Lo que hizo fue mierda, fracasó como periodista, cabrón. A menos el niño tuvo buena familia o le supo el trabajo. No lo sé, bro. A mí no me gustaría darle fama a ese hombre, pero ¿sabes lo que te digo? No quiero que sus descendientes tengan que cargar con el peso de ser descendiente de Carlos Marx. ¿Sabes lo que te digo? Sin poder pagarles jamás. Se murió, en serio, eso no me lo sabía. Pero es que casi no trabajó nunca, sí, no trabajó mucho. Trabajó con una que otra cosa por par de años en total. Trabajó en alguna que otra cosa, supuestamente, pero fracasó en todos los trabajos que hizo y al final terminó decidiendo no trabajar. Era el top de los filósofos más hipócritas. Que por data, Marx también pudo ser traductor. El tipo era políglota, sí, pero no lo hizo, ¿sabes lo que te digo? Y bienvenido al chat, Daniel. Muy bienvenido al chat. Muchas gracias por estar aquí. En más de una ocasión fue desalojado junto a su familia por no pagar el alquiler, teniendo que empeñar hasta su ropa. Marx ridiculizaba a los burgueses por no pagar salarios dignos, pero él mismo dejaba de pagar sus deudas a los pequeños comerciantes de su barrio. En efecto, vivió de prestado el trabajo doméstico de Helene y de prestado el dinero de Engels y de prestado de sus acreedores del barrio, mientras escribía su gran obra teórica. Marx tuvo a su familia en pobreza por gusto. Además era un hombre de enorme sentido de derecho personal, narcisista con rasgos de superioridad moral para con todos, y que, como tantos narcisistas, era también un gran hipócrita. Solo la coherencia convence, y quizás por esta razón el socialismo debe ser comprendido para ser enfrentado. Hemos recorrido la vida de 7 pensadores. Basadísimo el tipo, me salió demasiado basado. Ya estaba basado ya con el video, ya te había dado el like. No me lo tenías que seguir vendiendo. Ya el video estaba bueno ya. No hacía falta. Brillantes cuyas acciones indignas ponen en relieve una verdad muy incómoda, y es que la grandeza intelectual no garantiza la integridad moral. Lejos de hacer leña del árbol caído, he tenido la intención de humanizar a estos filósofos, comprender que ellos tampoco escaparon a las tentaciones, a la ira, el orgullo o la desesperación que asedian a cualquiera de nosotros. Sus ideas pueden ser valiosas, pero sus vidas nos sirven de recordatorio a todos de una cosa en particular. Que lo que se dice en la teoría no necesariamente pasa en la práctica. Predicar una moral es mucho más fácil que vivir conforme a ella. También. Al final, nadie es totalmente consecuente. Todos podemos caer en hipocresías e incoherencia, y si esto nos hace... Porque hay una señora mirándome fijamente a los ojos. Estoy nervioso. Gente, ayuda. Hay una mujer mirando. Más conscientes de nuestra que propia primero hazlo y luego dilo exactamente. Condición, y nos invita a no repetir esas hipocresías en nuestra vida cotidiana. La filosofía, el amor, la verdad y la En traje de baño aquí. vida terminarán exigiendo de nosotros nuestra más honda sinceridad, deseo y fuerza. Gracias por haber visto este video. Cuéntame. Muchas gracias a ti por el video. Top 8 dictadores más terribles de la historia. Mi gente, ya sé que vamos a ver hoy. Mi gente.